والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados y errores. Nos arrepentimos a Él subhanahu wa ta'ala, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociados. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum, regresamos a la serie de clases sobre el estudio del fiqh, jurisprudencia islámica, y estamos estudiando el libro Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, y estamos usando para estudiar este texto o este libro, este tratado del Sheikh, del imam Muhammad Abdul Wahhab, estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. El Sheikh hizo una explicación de este escrito o este libro de Muhammad Abdul Wahhab, Adabul Mashi ila Salah, y estamos usando esa explicación del Sheikh. Naam. Estamos en el capítulo de la descripción de al-Salah. Dejamos, en la última clase, donde el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah está explicando leer Surat al-Fatiha cuando la persona hace el Salah. El Sheikh empezó con la descripción del Salah y dejamos donde el Sheikh menciona de leer Surat al-Fatiha. Y mencionamos, terminando la última clase, en la última parte de la clase, mencionamos que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo: فَإِذَا فَرَغَ قَالَ آمين بعد سكت لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. Y que dijo que cuando se termina recitando Surat al-Fatiha se dice Amin en el Salah, y después de pausar un poco, después de recitar Surat al-Fatiha se hace una pausa y después se dice Amin. Dice el Sheikh para demostrar o para mostrar que Amin, la palabra Amin, no es parte del Fatiha, no es parte de al-Fatiha, y no es parte del Corán.
no es parte del Corán. Y por eso cuando estamos recitando afuera del Salah, no se dice Amén. Si uno, por ejemplo, está sentado y está recitando Surat al-Fatiha así nomás, afuera del Salah, y cuando termina Surat al-Fatiha, no se dice Amén. Amén, la palabra Amén es solo dentro del Salah, por ser que es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando terminaba de decir o recitar Surat al-Fatiha dentro del Salah, dentro de la oración, decía Amén. Pero afuera de la oración no se dice Amén, no se dice Amén, por ser que no es parte del Corán, no es parte de la Surat al-Fatiha, pero es parte de lo que se hace dentro de la oración cuando se recita o se termina recitando Surat al-Fatiha. No. Y el Sheikh siguió diciendo وَمَعْنَاهَا اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ. Y el significado de esta palabra Amén significa Allahumma istajib, yani oh Allah, responde a la súplica o responde. No. Y el Sheikh siguió y dijo يجهر بها إمام ومأمون معا في الصلاة جهرية. Y que en las oraciones que se recitan donde se recita Surat al-Fatiha a una voz alta, pues el imam y los que están detrás del imam, siguiendo el imam, dicen Amén. Dicen Amén. No. Y sigue el Sheikh Muhammad Wahab, dice ويستحب سكوت الإمام بعدها في الصلاة الجهرية لحديث السمرة. Y mencionó en la última clase que tuvimos, en la última parte, que Imam Muhammad Wahab dijo que, o era de la opinión que dijo que es recomendado también, si quiere el imam, mantenerse callado en silencio después de recitar Surat al-Fatiha y no decir Amén. Si él quiere, basado al hadith de Samura. Pero si se recuerdan, la explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abad mencionó que este hadith de As-Samura, donde se queda callado el imam sin decir Amén, este hadith era daif, o es daif, es débil, y no se usa como evidencia. No. Y ahí paramos de esa parte de ese texto la semana pasada, y vamos a seguir con lo que dice Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah en el texto, donde dice وَيَلْزَمُ الْجَاهِلْ تعلمها فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. نعم. Y dice Sheikh Muhammad Wahab, y es obligatorio para el ignorante, el que no sabe Surat al-Fatiha o no he memorizado Surat al-Fatiha, que la aprende, que aprende esa sura, la memoriza, y si no hace eso teniendo el poder de hacerlo, de hacer ese esfuerzo, entonces su salah no es válido. Su salah no es válido. Sigue Sheikh Muhammad al-Wahhab y dice وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ القرآن لازمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ وإن لا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع رواه أبو داود والترمذي. نعم. Y que dice Sheikh Muhammad Wahab, y para aquel que no ha memorizado y no tiene nada del Corán, no ha memorizado Fatiha ni nada más del Corán, pues es obligatorio para él que diga por lo menos Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Es decir, se dice eso en vez de al-Fatiha. Entonces, por lo menos tiene que memorizar estas 4 cosas. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Entonces, en vez de recitar Surat al-Fatiha por ser que no lo ha memorizado, en los primeros días, o el primer día, o primeros 2 días, antes de que hizo el esfuerzo de memorizar Surat al-Fatiha, pues en los salat, cuando hace salat, debe de recitar, en vez del Fatiha, debe recitar esto: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Naam. Y dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, esto está basado al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: wa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Y si tienes algo del Corán, es decir, si has memorizado algo del Corán, pues recítalo. Y si no, pues debes de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y decir alhamdulillah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, y después hacer el ruku', thumma arka, y después hacer el ruku'. Naam. Y este hadith está reportado en Sunan Abi Dawud y el libro Sunan At-Tirmidhi, rahimahumullah ta'ala. Naam. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice: ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. Naam, que el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo: y después recita al Basmala en una voz baja. La Basmala es decir, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Recita el Basmala en una voz baja. Y después recita una sura completa, o una parte de la sura, o una aya. Y dice Muhammad Abdul Wahhab que excepto que el Imam Ahmed dice que es recomendado que si recita una aya, que esa aya debe ser larga. Naam. Y dice فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ, y si él recita Surat al-Fatiha afuera de Salah, si él quiere recitar la Basmala en una voz normal, lo puede hacer, y si no, pues que lo haga también en una voz baja, como quiera. Pero en el Salah se dice la Basmala en una voz baja, y eso es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayyib, vamos a lo que comenta o lo que dice Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad sobre este texto. Y dice, sobre lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, de que el que no sabe o ha memorizado Surat al-Fatiha, que es obligatorio para él memorizarla o aprenderla, y de que quien no hace el esfuerzo para memorizar Surat al-Fatiha, aunque tiene ese poder o capacidad de hacerlo, pues su salah no es válido. Su salah no es válido. Pues el Sheikh aquí menciona y dice que así es que el ignorante o el que no sabe o no ha memorizado Surat al-Fatiha debe de hacerlo, y es obligatorio sobre él. Y eso es porque es un pilar de los pilares del salah, recitar Surat al-Fatiha. Si el que reza o hace la oración tiene el poder y capacidad de aprenderla y memorizarla, pero no lo hace, pues su salah no es válido. Su salah no es válido porque ha abandonado un pilar de los pilares del salah, teniendo el poder y capacidad de hacerlo que es obligatorio sobre él. Y dice el Sheikh, y quien, así como dijo Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, quien no en el inicio de entrar al Islam o empezar a rezar, quien no ha memorizado Surat al-Fatiha en ese momento y es tiempo para el Salah, o en ese primer día o esos primeros días que todavía no ha memorizado Surat al-Fatiha,
y no tiene nada del Corán que ha memorizado, pues que diga Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo el Sheikh, pues debe de hacer esto, debe de decir Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. En vez de recitar Surat al-Fatiha, recita esto hasta que ya aprende Surat al-Fatiha. Pero eso no quiere decir que por días y semanas y meses no hace el esfuerzo para memorizar Surat al-Fatiha. En cuanto la persona empieza a rezar, en cuanto la persona entra al Islam, se le debe mencionar a la persona la gran necesidad que tiene que memorizar Surat al-Fatiha, por ser que tiene luego que establecer el salah. Es un gran error, ya Juan. Ahora yo estoy diciendo esto, Juan Barakallahu Fikum, no es lo que dice el Sheikh, pero yo estoy diciendo que es un gran error hoy en día de que cuando la gente entra al Islam y dice, di shahada, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, la persona lo repite y le dan un abrazo y ahora eres musulmán, y felicidades hermano o hermana, y abandonan a esa persona y no le enseñan o no le dicen la gran importancia del salah, no le dicen la gran obligación del salah o la gran obligación de memorizar Surat al-Fatiha, porque si no recita Surat al-Fatiha su salah no es aceptado. Así que no es una excusa que la persona no sabe el idioma árabe, porque millones y millones y millones de gente alrededor del mundo no sabe el idioma árabe, pero ha memorizado Surat al-Fatiha. Entonces es posible hacerlo, solo que se tiene que hacer un esfuerzo. Entonces del primer día que la persona entra al Islam debe de empezar a tratar de hacer ese esfuerzo, sea memorizar poco a poco cada verso. Por ejemplo, lo primero que la persona debe memorizar es A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Puede decirlo y decirlo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Yani que debe de poco a poco recitar y memorizar cada verso o para saber cómo decir y recitar Surat al-Fatiha en su salah. Pero por el momento, mientras está haciendo ese esfuerzo y mientras está memorizando eso en ese día o esos 2 primeros días, pues debe recitar en su salah estas 4 expresiones. Subhanallah, el primero. Walhamdulillah, el segundo. La ilaha illallah, el tercero. Wallahu akbar, cuarto. 4 cosas. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Estas cosas debe de mencionarlo, dice el Sheikh, en el salah, basado al hadith de Rifa'a ibn Rafi' radiyallahu ta'ala anhu, que mencionó el Sheikh, el hadith que mencionó el Sheikh en este texto, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si tienes algo del Corán, pues léelo, y si no, pues que digas alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, y después hacer el ruku'. Así que el Sheikh dice, este hadith está reportado en el Sunan de Abi Dawud y Tirmidhi, así como menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y el Imam Tirmidhi dice que el hadith es Hasan y tiene sus otras narraciones y transmisión, otras cadenas de transmisión que hace este hadith fuerte, del hadith de Abdullah ibn Abi Aufa, que también Abi Dawud lo reportó, y también está en el libro de Irwa al-Ghalid del Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad comentando sobre el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, diciendo sobre lo que dijo de que después recita la Bismillah en una voz baja y recita una sura completa, o recita una parte de la sura o una aya.
excepto que el imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dice que es recomendado que si recita una aya debe ser larga, y que cuando recita afuera del salah puede recitar la basmala con una voz normal o voz alta, o si quiere con una voz baja. Se puede hacer así o así, en voz normal o alta o voz baja, por ser que está afuera del salah. Pero dentro del salah lo debe de ser con voz baja, y esto es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh dice: hemos mencionado el hadith de Anas ibn Malik antes, lo hemos presentado, de que el basmala antes de recitar surat al-Fatiha en esas oraciones que se recita con voz alta, se debe de recitar el basmala en una voz baja, por ser que no es parte de surat al-Fatiha. Igualmente dice el Sheikh Hafidhullah, Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, también se dice la basmala antes de recitar la sura después de surat al-Fatiha. Se dice la basmala en una voz baja, por ser que esa basmala, es decir, Bismillahirrahmanirrahim, no es parte de esa sura. Dice el Sheikh, y la recitación del Corán afuera del salah, dice el Sheikh, pues es permitido recitar la basmala en voz alta o voz normal, o si quiere en voz baja, como quiere, por ser que no es dentro del salah. Naam. Y dice el Sheikh, es recomendado ويستحب بعد قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن, que después de recitar surat al-Fatiha es recomendado de recitar algo del Corán después de surat al-Fatiha, sea una sura, dice el Sheikh, o una parte de una sura, o una aya. También puede recitar una aya, pero es recomendado, dice el Sheikh, que si es una aya, que la aya sea larga. Por ejemplo, la persona puede recitar Ayatul Kursi, por ejemplo, por ser que Ayatul Kursi es una aya larga, es una aya larga, pero no es recomendado que la persona, por ejemplo, después de Surat al-Fatiha solo recita una aya corta, por ejemplo, Qul huwallahu ahad, y termina y hace el ruku'. No, eso no es recomendado. Si es que va a recitar solo una aya, la aya debe de ser larga, basado a lo que dice el Sheikh de el dicho de al imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, y los otros imams también. Y dice el Sheikh, y ha llegado y reportado en muchos ahadith de la recitación, de recitar algo del Corán después de Surat al-Fatiha, en los diferentes, o las diferentes oraciones, o las 5 oraciones o 5 salawat en que recitaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. El libro Sifat al-Salat al-Nabi, la descripción de la oración del profeta sallallahu alaihi wasallam de Sheikh al-Albani, tiene un buen capítulo de eso, de las diferentes suras que era bien conocido que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba. Lo que recitaba en el tiempo de Fajr, lo que recitaba en Dhuhr, en Asr, en el día del Jum'ah, lo que recitaba en los Eids, lo que recitaba en Salat al-Maghrib o al-Isha. Y eso es algo que no es obligatorio recitar esas suras en esos tiempos, pero es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y los sahaba seguían el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese ejemplo, que escogían esas suras que era bien conocido que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba en esos tiempos. Naam. Pero el asunto es amplio, se puede escoger cualquier sura que la persona quiere recitar, pero saber las suras que el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba en tal tiempo, pues es bueno para seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dice:
وتكون سورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف لقوله أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1 ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. Naam, que Sheikh Muhammad Wahab dice que la sura que se recita, dice la sura en el tiempo de Fajr, que se recita después de Surat al-Fatiha, es recomendado que sea una sura de las suras largas de el Hizb al-Mufassal. Y ahorita vamos a explicar lo que es Hizb al-Mufassal. Sea la primera parte del Hizb al-Mufassal empieza con Surat al-Qaf, basado al dicho de Aus ibn Abi Aus, y igual lo que él dijo, le pregunté a los compañeros del Muhammad sallallahu alayhi wasallam cómo dividieron el Corán para recitarlo, y ellos dijeron en 3 partes, en 5 partes, en 7 partes, o en 9 partes, o en 11 partes, o en 13 partes. Y el Hizb, la parte, lo que se llama el Hizb al-Mufassal, es una parte nomás, dice Sheikh Muhammad Wahab, y ahorita vamos a explicar eso ya, Juan, barakallahu fikum, si esperen un poco. Y no es recomendado que se recite en Surat al-Fajr una sura muy corta, una sura muy corta de ese Hizb, sin ninguna excusa, como por ejemplo si la persona está en viaje o está enferma o algo así de esas excusas. Pero es recomendado, no es obligatorio, pero es recomendado de que recite en el tiempo de Surat al-Fajr algo más largo. Naam. Basado aquí a lo que Juan barakallahu fikum, a lo que dice Sheikh Muhammad Wahab de que lo que es el Hizb al-Mufassal, primeramente el Corán está dividido en Ahzab o Hizb. Lo que es moderno hoy en día, si ven el Corán está dividido en lo que se llama Ajza o Juz. Hay 30 Ajza. Hay 30 como partes del Corán. Juz al-Awwal wa Thani, o sea, la primera parte, segunda parte, hasta la parte 30, lo que se llama Juz. El Corán está dividido en 30 partes. No estamos hablando de las suras, no estamos hablando de los capítulos, estamos hablando de la división de partes del Corán. Como se ha hecho hoy en día, hay 30 partes del Corán, y cada parte del Corán hay 2 hizb. Cada juz hay 2 hizbain. El primer hizb y el segundo hizb. Si ven en el Corán, hay algo escrito ahí que se menciona la primera parte del Corán, Juz al-Awwal, y dentro de esa parte hay 2, ¿cómo se dice? Pues 2 divisiones de esa parte. 2 divisiones de esa parte. Entonces, eso es como se hace para hoy en día, y no es algo que se necesita hacer exactamente en una manera, porque entre los Sahaba ellos dividieron el Corán en diferentes modos, de diferentes partes, porque está basado a lo que la persona lee del Corán todos los días. Entonces, cuando Aus ibn Abi Aus preguntó a los Sahaba, cuando dice Sa'altu ashab Muhammadin kayfa yuhazzibuna al-Qur'an, le pregunté a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo dividieron el Corán para recitarlo,
había unos que dijeron en 3 partes, otros dijeron en 5, otros dijeron en 7, o en 9, o en 11, o en 13. Había diferentes modos de que ellos dividieron, porque había unos de los sahaba que recitaban el Corán completamente en 3 partes. Cada día recitaba una parte, entonces quiere decir que completaba el Corán en 3 días, porque cada día recitaba sus 3 partes. Cada día recitaba su parte del Corán, y si él dividió todo el Corán en 3 partes, pues quiere decir cuando termina el tercer día de recitar el Corán, pues ha terminado el Corán. Y hay unos que en 5 partes dividió el Corán en 5 partes, o 7, o 9, o 11, o 13. ¿Sí me explico? Entonces, es decir, ellos dividieron el Corán en partes solo para recitar el Corán y recitar su hizb del día. El hizb del día es la división del juz de ese día. ¿Sí me explico? Así que el Sheikh aquí menciona que la sura Hizb al-Mufassal es la última parte del Corán, que basado a cómo lo hicieron los Sahaba, Hizb al-Mufassal empieza con Surat al-Qaf hasta el último parte del Corán, o la última sura del Corán, Surat al-Nas. Entonces, aquí lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah es de que desde Surat al-Qaf a Surat al-Nas es lo que es recomendado de recitar algo de allí en Salat al-Fajr, de las suras más largas de esa parte o ese hizb que se llama Hizb al-Mufassal. Espero que sí me explico. Y de esa hizb o de esa última parte del Corán es recomendado pues recitar en Surat al-Fajr algo largo de ahí, y no es recomendado recitar algo corto de ahí. No quiere decir que es obligatorio, pero es algo recomendado, no más, recomendado. No. Espero que sí me expliqué, Juan Barakallahu Fikum, sobre lo que se llama el hizb. El Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, cuando comenta sobre esto, va a mencionar algo de eso también. Barakallahu Fikum. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice: ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالإعراف. Dice Sheikh Muhammad Wahhab que también en Salat al-Maghrib, en la oración del Maghrib, se recita de las suras cortas. Y también, si la persona quiere, puede en veces recitar algo un poco más largo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam fue reportado que él recitó algo de Surat al-A'raf. Sabemos, Surat al-A'raf es una sura larguísima, y recitó una parte grande de Surat al-A'raf. No toda la sura, pero algo grande de la sura. Y sigue Sheikh Muhammad Wahhab y dice: وَيُقْرَأُ فِي الْبَوَاقِي مِنْ أَوْسَطِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا وَإِنْ لَا قَرَأَ بِأَقْصَرَ مِنْهُ. Y también es recomendado en el resto de los salat que se recite algo, una sura de una medida, o unas ayat con una medida, o sea, normal o mediana, que no sea muy larga y no sea muy corta. Es algo recomendado si es que no hay ninguna excusa, pero si tiene algo de excusa, como mencionó el Sheikh, de estar de viaje o estar enfermo, pues entonces se puede recitar algo muy corto. No. Y bueno, Sheikh Abdul Muhsin al-Abad comenta sobre este texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice: el significado de dividir el Corán de los Sahaba, dice el Sheikh, que ellos hacían diferentes partes y divisiones del Corán para leer cada día, dice el Sheikh, un hizb. Un hizb, una parte, una porción. Y esto, lo que menciona Sheikh Muhammad Wahhab, es la narración de Aus
Ibn Abi Aus, lo que menciona el Sheikh Muhammad Wahhab, que los Sahaba tenían diferentes tipos de divisiones de el Corán, y la división de él era en 7 ahzab, o 7 porciones o partes del Corán. Es decir, que él completaba leyendo el Corán en una semana, en 7 días. Subhanallah. Y vemos eso es el gran esfuerzo que los Sahaba ponían en leer el Corán todos los días, ya Juan. Leer el Corán es un gran acto de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, que hay diferentes en ese esfuerzo de leer el Corán cada día. Es algo que es de muchos beneficios. Primeramente, solo en recibir la recompensa por recitar cualquier palabra o letra del Corán, como Allah subhanahu wa ta'ala dice, como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hay 10 recompensas por cada letra que se recita del Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no estoy diciendo que Alef Lam Mim es una letra, pero Alef es una letra, o Lam es una letra y Mim es una letra, y ahí es 30 recompensas por cada letra que se lee del Corán. Entonces, de la gran recompensa de solo leer el Corán, hay una gran recompensa de eso. En eso es suficiente para saber la gran virtud de leer el Corán. Pero también leer el Corán se debe de reflexionar en el significado del Corán. Entonces la persona entiende el Corán y entiende el mensaje de su Señor que Allah ha revelado a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en eso el creyente pues entiende más de su religión. Igualmente es un recordatorio para algo que ya ha leído, ya sabe, hace o fortalece su corazón y su creencia y su conocimiento que ya tiene, y le hace arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, o lo hace aumentar en buenas obras, y es un gran beneficio. Y los Sahaba no dejaban de leer el Corán cada día, y no solo no dejaban de leer el Corán cada día, pero era de la práctica de ellos que leían una gran porción del Corán cada día. Unos completaban el Corán en 3 días, otros en 5, otros en cada 7 o cada 11 o cada 13 días. Así que la mayoría de los Sahaba completaban el Corán 2 o más veces al mes. Y hay de nosotros los cuales ni siquiera nunca en su vida han completado leer el Corán, subhanallah. Hay otros que puede ser una vez en toda su vida de ser musulmán lo ha hecho. Hay otros que solo esperan a Ramadán para hacerlo. No leen el Corán todo el año hasta que llega Ramadán y tratan de completar la recitación del Corán en ese mes. Hay unos que sí lo hacen, hay otros que no lo hacen. Así que hay mucha gente que no da atención a este gran acto de adoración que da mucho beneficio, de recompensa, de guía, de recordatorio, de reflexión del significado del Corán. Así que es algo que vemos que los sahabas sí daban ese gran atención, o hacían ese gran esfuerzo para leer el Corán. Naam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin y dice: Naam, el hizb al-sabi', el último hizb o porción, la última porción o parte de estos ahzab o estas partes, es el hizb al-mufassal, la última parte del Corán, y eso empieza con Surat al-Qaf, y esa es la opinión más fuerte, aunque hay otra opinión, dice el Sheikh, que Surat al-Hujarat, hay otros sabios que dicen que la última parte o hizb del Corán empieza con Surat al-Hujarat.
Surat al-Qaf es la sura de la letra Qaf. Entonces, si lo buscan en español, pues en la traducción español, pues solo dice Qaf, la letra Qaf. Y Surat al-Hujarat es las habitaciones, la sura de las habitaciones, o los cuartos. Puede ser que los cuartos o habitaciones o departamentos, o hay diferentes traducciones para eso, pero se llama Surat al-Hujarat. Naam. Entonces hay una diferencia de opinión, dice el Sheikh, en estos dos dichos, pero el primer dicho es lo más correcto, que el Hizb al-Mufassal empieza con Surat al-Qaf. Surat al-Qaf hasta la última sura, que es Surat al-Nas. Toda esta porción o toda esta parte se llama Hizb al-Mufassal. Y esto es bien conocido entre los Sahaba, que ellos tenían su porción de cada día de leer del Corán y dividían el Corán en esas maneras, que había unos que completaban la recitación del Corán en 3 días o en 5 días o en 7 días o algo así. Y aún dice el Sheikh que esta narración de Aus ibn Abi Aus, que menciona Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, que está reportado en Abi Dawud, en la cadena de transmisión se encuentra Uthman ibn Abdurrahman ibn Aus, y él es da'if. Entonces la narración es da'if, es débil, pero aún con eso hay otras que menciona que era la práctica de los creyentes desde el tiempo del Sahaba hasta hoy en día, que sí dividen el Corán. Y como mencionamos, las empresas que han imprimido el Corán dividen el Corán hoy en día en ajza, lo que se llama juz, partes del Corán, en 30 partes del Corán. Y cada parte o cada juz del Corán tiene 2 hizb, yani hizbain, 2 porciones o 2 divisiones de ese juz. El hizb al-awwal, hizb al-thani. Entonces, el Corán, como está imprimido hoy, tiene 60 hizb. Hay 60 partes. Cada juz tiene 2 partes. Y eso es solo para, como mencionamos, es solo para ayudar a la persona a recitar el Corán y escoger cuánto va a recitar al día. Ponerlo en una forma más organizada para que la persona pueda recitar el Corán y escoger: voy a recitar un hizb al día, o voy a recitar 3 ahzab al día o 5 ahzab al día, y así puede organizar su modo de recitar el Corán para completar el Corán. No. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Badi, dice que Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah mencionó que lo que se recita en las oraciones las 5 oraciones después de Surat al-Fatiha debe de ser de este hizb que se llama Hizb al-Mufassal. La recitación del profeta sallallahu alaihi wasallam en el Maghrib, como mencionó, es reportado que una vez recitó una porción de Surat al-Araf. Y esta narración está en Sahih al-Bukhari, es una narración auténtica, reportado en el Sahih de al-Imam al-Bukhari. Y menciona el Sheikh aquí que en Sahih al-Bukhari también el Imam al-Bukhari en su Sahih tiene un capítulo o libro que se llama Al-Adhan Abwaban Fima Yaqra'a Bihi Ba'd al-Fatiha Fi Salawat al-Khams. Yani que el libro del Adhan, que hay diferentes subcapítulos que menciona lo que recitó el profeta sallallahu alaihi wasallam después del Fatiha en las diferentes oraciones, de las 5 diferentes oraciones del día. Y el Sheikh menciona este subcapítulo empieza Bab 96, el subcapítulo número 96 hasta el número 110.
Y aquí solo el Sheikh está mencionando donde la persona puede buscar las diferentes suras o las diferentes citaciones que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam en cada diferente oración. O sea, lo que recitó después de Fajr, lo que recitó después de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, Juma, los salat del Eid, y todo eso se puede encontrar también en estos libros de ahadith. Y aquí él específicamente menciona Sheikh Abdul Muhsin al-Abad en Sahih al-Bukhari. Naam. Y como hemos mencionado también el libro de Sheikh al-Albani, Sifat al-Salat al-Nabi, la descripción de la oración del profeta sallallahu alaihi wasallam, escrito por Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah, que tiene un capítulo en ese libro donde él trae muchas diferentes narraciones reportado de Sahih al-Bukhari y también de los otros libros del hadith como el Sahih del Muslim y Sunan Abi Dawud, wa Tirmidhi, wa Nisai, wa Ibn Majah, wa al-Musnad Imam Ahmed y varios libros de hadith. Naam. Así que quien tiene ese libro, que creo que sí ya está en español, fue traducido en español, así que si tienen ese libro pueden, y yo recomiendo muchísimo ese libro para aprender el salah, porque Sheikh al-Albani trajo muchísimas narraciones de los diferentes libros de hadith con detalle cómo rezó el salah el profeta sallallahu alaihi wasallam, y también menciona los ahadith débiles que mucha gente usa en las descripciones del salah, que Sheikh al-Albani ha calificado como débil, y menciona las razones por qué ha calificado esos ahadith como daif, como débil, y es un gran beneficio ese libro de para aprender el salah correctamente. Naam. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, donde dice: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أصر، وإن كان ممن يسمع له جهر، وإن أصر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. Naam, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sigue y dice en el texto, el libro, dice que no hay nada mal en que la mujer recita en esas oraciones que se recita con voz alta. No hay nada mal no hay ningún error en que la mujer recite en voz alta, si es que no hay un hombre que no es de su familia o no es mahram para ella, que no hay un hombre cerca que la escuche, que escuche su voz. Y dice igual que aquel que se para en la noche para orar, esa oración de la noche, la oración nocturna, dice que si no hay ningún mal que la persona reza, si ve que hay un beneficio para él, buscando el beneficio para él, y si hay alguien cerca de él que puede molestar por su recitación en voz alta, pues debe de recitar en voz baja para no molestar esa persona. Y si hay una persona que le gusta escuchar la recitación de él, pues que recite en voz alta, y no hay nada mal en ello tampoco. Y si la persona en la oración, que debe de ser en voz alta, recita esa oración en voz baja, o lo opuesto, si recita en voz alta en una oración que se debe de recitar en voz baja, pues debe de ¿cómo se dice?
debe de seguir recitando. Cuando ya reconoce su error y corrige su error, sigue recitando. No necesita regresar a recitarlo otra vez. Es decir, si la persona, por ejemplo, ya Juan Barakallahu Fikum, para entender bien esto, si la persona recita en el Salat al-Maghrib, y sabemos que en Salat al-Maghrib se recita la sura Fatiha y la otra sura en una voz alta, pues en Salat al-Maghrib, si la persona empieza a recitar en voz baja, en vez de recitar en voz alta, y reconoce que hizo ese error, pues que corrige su error y sigue recitando. No es necesario regresar a recitarlo otra vez. Igualmente, si en un salat, por ejemplo, en Salat al-Dhuhr, en el día, mediodía, sabemos que ese salat se recita en voz baja. Y si él empieza a recitar en voz alta y reconoce ese error que hizo y lo corrige, pues que sigue recitando y no es necesario regresar a recitarlo otra vez. Que corrige su error, que corrige su error y sigue recitando. No. Sobre esto dice Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, dice acerca de lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, de que la mujer puede recitar en voz alta en esas oraciones donde se recita en voz alta, si es que no hay ningún hombre que no es de su familia que la puede escuchar. Dice el Sheikh, esto es algo que la mujer puede hacer en todos los salah donde la voz se recita en voz alta, si es que no hay un ajnabi. Un ajnabi es una persona que no es mahram para ella, un hombre que no es de su familia y no es mahram para ella. Y eso dice el Sheikh, y eso es para protección para ella, para que no llegue atención de ella de un hombre ajeno, para que nadie la moleste a ella y no sea ella una fitna para los hombres. Y eso vemos igual que la voz de la mujer no se debe de escuchar. Vemos eso en el ejemplo que sabemos en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el imam hace un error. Cuando el imam hace un error y hay mujeres atrás, en las filas atrás atrás del imam y atrás de los hombres, y cuando el imam hace un error o comete un error, que las mujeres hacen lo que se llama tasfiq y no tasbih. Sabemos que los hombres corrigen el imam con decir subhanallah. Si el hombre que está atrás del imam ve que el imam hace un error en el salah o recita algo en error en el salah, dice subhanallah para corregir el imam. Pero la mujer no debe de decir subhanallah. La mujer debe de hacer lo que se llama tasfiq. Tasfiq quiere decir que con su mano, la mano que tiene, la mano derecha, por ejemplo, que tiene encima de la izquierda, que solo le pega a su mano y hace ese ruido de pegar mano a mano. Así, como si cuando está recitando, está en el salah y tiene su mano derecha encima de la mano izquierda y escucha que el imam hace un error o que él entra en una postura en un error y no escucha que ningún hombre le dice algo, ella puede corregir el imam. Y eso es una aya o un delil, una evidencia de que la mujer también se le da importancia. Si la mujer sabe lo correcto y sabe y reconoce que hay un error, ella puede corregir el hombre. No. Entonces, pero el modo de corregir el hombre es que ella suena con su mano, pegando mano a mano o mano al brazo, que se escuche ese sonido de pegar piel a piel. Así, por ejemplo, así como se pega. Y eso, es claro, es cuando las mujeres están cercas a los hombres. Pero hoy en día, si las mujeres están
en otra habitación o en otro nivel de la mezquita, por ejemplo, y no se puede escuchar eso, pues entonces la mujer no puede hacer nada. Pero el delil de esto, o la evidencia de esto, es de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh aquí en el hadith que está reportado en Sahih al-Bukhari, que narró Sahel ibn Sa'd, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ma li ra'aytukum akthartum at-tasfiq, man rabahu shay'in fi salatihi falyusabbih, فإنه إذا صبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء". Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿qué es lo que veo de ustedes de que hacen mucho el tasfiq? Es decir, que hacen ese tasfiq, que se pegan las manos cuando oyen un error o ven un error en el salah. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: cuando uno de ustedes comete un error en el salah, pues que diga el tasbih, que diga subhanallah. Por cierto que si él dice subhanallah, pues eso dará atención al error. Pero por cierto, el tasfiq es solo para las mujeres. El tasfiq es solo para las mujeres. Es decir, corregir en esa manera de pegar a las manos o al brazo para llamar a la atención a un error es solo para las mujeres. Y este hadith es auténtico, sahih, en el sahih de al-Bukhari, que narró Sahel ibn Sa'd. Naam. Entonces, ya Juan, así es la manera que los hombres atrás del imam corrigen el imam con decir subhanallah, y la manera que las mujeres corrigen es hacer el tasfiq, pegar las manos encima, o sea, en una manera que se escucha, y eso da a la atención de que hay un error. Naam. Y el Sheikh menciona esto para decir que si en el salah, que es algo tan importante, hacer el salah correctamente, la mujer no debe de usar su voz para decir subhanallah, porque eso llama la atención a la voz de la mujer, y la voz de la mujer para el hombre es una fitna. Y eso es algo que las mujeres deben entender, que la voz de la mujer, la voz es femenina y es algo como débil y tierna, pues eso va a quitar la atención del hombre en adorar a su Señor, y empezar a pensar en esa voz que él escuchó de la mujer, que escuchó una voz de una mujer decir subhanallah en una voz bella, en una voz femenina, en una voz tierna, y va a pensar en esa voz. Los hombres son débiles. Los hombres son débiles en ese sentido. Así que los hombres son más débiles en ese sentido más que las mujeres. Así que el hombre puede ser que no va a enfocarse en el salah y va a empezar de pensar en esa voz de la mujer. Así que es una fitna para los hombres, y por eso el Sheikh menciona que la mujer, la voz de ella, pues no debe de recitar el Corán en frente de los hombres que no son familia para ella. Pero si ella recita el Corán en frente de sus hijos o sus hermanos o sus padres o su esposo, pues está bien y no hay nada mal en eso. Pero los hombres ajenos no debe de ella recitar el Corán con una voz alta en frente de esos hombres ajenos. Naam. Wallahu ta'ala alam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abari, dice acerca de lo que dice Sheikh Muhammad Wahab de aquel que se levanta en medianoche para rezar, pues puede recitar con voz alta, pero si hay a una persona cerca de él que recitar en voz alta va a molestar a esa persona, pues debe recitar en voz baja. Pero si la persona que está cerca de él quiere escuchar o le gusta escuchar esa recitación, pues puede recitar en voz alta y no hay nada mal en ello. Entonces el Sheikh menciona esto diciendo, así es que si la persona en recitar el Corán o orar en su lugar no debe de dañar la gente a su alrededor. Por ejemplo, en su habitación, si hay alguien
durmiendo allí, como la mujer si ella se para recitar y su hombre está dormido, o lo opuesto si el hombre se para a orar y recitar y su esposa está dormida, no debe de hacerle una voz alta para molestar la persona que está dormida. O igualmente dice, si es que no daña a la persona, no molesta a la persona y esa persona le gusta escuchar la recitación, pues no hay nada mal también en recitar en una voz alta. Naam. Y sigue Sheikh Abdul Muhsin Al-Abari y dice acerca de lo que dijo Sheikh Muhammad Wahab, de que si la persona recita en una voz baja en esas oraciones que se debe de recitar en voz alta, o lo opuesto, si él recita en voz alta en esas oraciones donde se debe de recitar en voz baja, pues la persona solo corrige lo que hace y sigue con su recitación. El Sheikh dice, cuando el imam recita Surat al-Fatiha, por ejemplo, o la sura en un salah donde se debe de recitar en voz alta y lo recita en voz baja y él mismo reconoce eso o alguien detrás de él le llama la atención a eso, pues él mismo se corrige y sigue con su recitación. No es necesario que él regrese a recitarlo otra vez de nuevo. Puede seguir en recitando. Y dice el Sheikh, لِأَنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. Y eso es porque recitar en voz alta en realidad no es algo no es algo obligatorio. De recitar en voz alta o baja no es obligatorio. Es algo de la sunna o de los sunan del salah y no es de los wajibat o de las obligaciones del salah. Y dice el Sheikh, así igual si la persona recita en una voz alta en las oraciones como por ejemplo Dhuhr o Asr, donde se debe de recitar en voz baja, y se corrige él mismo o alguien atrás de él lo corrige, pues solo tiene que seguir con su recitación en esa voz baja y se corrige y no tiene que hacer nada después de eso. No tiene que repetir la recitación o repetir esa raka o nada de eso, por ser que solo es una sunna recitar en voz alta o baja y no es de las obligaciones de al-salah. Naam. Y falta un poco más de lo que mencionamos del texto de Sheikh Muhammad Wahab y Juan, pero vamos a seguir con eso la próxima clase porque ya llegamos a la hora y nos pasamos un poco, así que aquí vamos a parar. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe el camino recto y nos aumenta en conocimiento de beneficio y nos aumenta en buenas obras y en imán, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenga sobre ese imán hasta que lo encontramos en el día del juicio. Allahumma amin. Barakallahu fikum ya ikhwan. Con eso terminamos la clase de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.